Sí, amigos, y continuamos con más de nuestro foro universitario, hoy abordando la crisis en contexto universitario, precisamente con nuestros invitados especiales, el profesor Asdrúbal Romero y el profesor Ángel Emilio Deza, nuestros invitados en cabina en la mañana de hoy. Hemos estado escuchando algunos audios también de miembros de la comunidad universitaria, un poco que nos permiten traer para la mesa esta mañana este tema de la crisis universitaria. Vamos a escuchar en este momento a la profesora María Triolo. Ella es de bioanálisis. Adelante. Soy la profesora María Triolo, docente adscrita a la Escuela de Bioanálisis y docente de la asignatura Prácticas Profesionales de Parasitología. Actualmente soy su jefe. El día a día de la asignatura comienza con el ingreso de los estudiantes a un espacio disponible cómodamente para 16 alumnos y generalmente tenemos que recibir entre 25 y 27 muchachos. Las características de la asignatura hacen indispensable el uso de un microscopio por cada estudiante, dadas las características prácticas de la asignatura. Sin embargo, cuando tengo a 27 estudiantes dentro del salón, me consigo con el inconveniente de que de los aproximadamente 20 microscopios que tenemos disponibles, solamente la mitad están 100% operativos o menos de la mitad, lo que me implica o lo que me genera un problema en el caso del estudiante que queda sin microscopio y que sin embargo debe cumplir los objetivos de la práctica. El otro problema con el cual nos conseguimos es que para el montaje de las muestras fecales, que es la razón de ser más importante de la asignatura, debe disponerse de cierto material descartable y de reactivo que en este momento se ha hecho sumamente difícil su adquisición y disponibilidad, como por ejemplo las láminas portaobjeto y las laminillas cubreobjeto, sin hablar por supuesto de otros reactivos un poco más complicados de conseguir, como por ejemplo el éter, y los que conocen el tema saben que su disponibilidad es prácticamente inaccesible, sobre todo por la permisología que hay que obtener o que hay que disponer para poderlo obtener. Últimamente nos hemos encontrado también con el grave problema de la falta de disponibilidad de un elemento tan común y tan accesible como era la solución salina fisiológica. Estamos también enfrentando problemas en cuanto a, por ejemplo, los estudiantes necesitan toallín o servilletas para poder limpiarse las manos una vez que se las enjuagan. No tenemos disponibilidad para toallín. No hay ni siquiera jabón líquido, ni de panela, ni en polvo para que ellos puedan tanto lavarse las manos como lavar el material que queda contaminado una vez que es utilizado. La problemática es muy grave. Eso puede hacer que en cualquier momento ocurra un cierre técnico, tanto de mi asignatura como del resto sobre todo aquellas asignaturas que tienen un componente. Sí, bueno, estábamos escuchando parte de... Ella va describiendo, la profesora Triolo, la realidad que viven en un laboratorio dentro de bioanálisis, ¿no? Bueno, ahí entra otras aristas del tema que tiene que ver entonces con esto de desabastecimiento o de escasez de los productos, con un presupuesto que está reconducido desde el año 2007, o sea, ya consecuencias que se viven y que pueden llegar incluso a esto que limitan evidentemente el funcionamiento de nuestra institución en algunos departamentos más, como en estos casos, que llevan incluso a paro técnico. Se suma entonces este tema también de cuando hablamos de crisis universitaria. Vamos entonces, continuamos en este segmento del programa. Tenemos en cabina, como ustedes ya saben, a los profesores Asdrúbal Romero y Ángel Emilio Deza. Sumamos este punto a la discusión y quisiera también que abordáramos este tema. Hoy, jueves, se está realizando un referendo a nivel nacional en las universidades autónomas en el que se tendría que tomar decisiones. ¿Se reinician o no se reinician actividades? Sí. Profesor Asdrúbal Romero. Sí, bueno, con respecto a la última pregunta, para terminar en lo de María Triolo,
Bueno, aprovecho y hago publicidad. Yo tengo mi blog que tiene un nombre que no es muy complicado, así que más fácil para los radioescuchas es que me googleen Nuevo Verbo con Asdrúbal Romero blog y ahí sale, ¿no? Y justamente en mi último post, digamos, publicación, es ¿por qué no voto en el referéndum convocado por FAPU? Y bueno, no voto porque creo que las dos opciones son malas. O sea, digamos, hay tres preguntas, pero la pregunta dilemática realmente, las otras dos preguntas están diseñadas para inducir al profesor a que la tercera vote también que no. Porque ¿está usted de acuerdo con lo que dice la Asamblea Nacional? Pues obviamente la mayoría de los profesores universitarios van a rechazar ese adefesio amenazador que produjo la Asamblea Nacional. ¿Está usted de acuerdo con el reinicio de actividades? Bueno, obviamente sobre la base de los testimonios que te dice María Triolo, en principio, y que sabe que tiene la mitad de las facultades no iluminadas, que la mayoría de las aulas y laboratorios no tienen aire, etcétera, todas las quejas que ya sabemos, la mayoría de la gente va a decir que no. Entonces, cuando viene la tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con el reinicio o no de actividades? Pues hay como una inducción al no. Entonces, yo digo que en ese escenario, pues yo no participo porque a mí no me gusta ser llevado a una consulta donde no tengo una opción atractiva para mí. Es decir, yo no puedo votar por el reinicio. ¿Por qué? Porque votar por el reinicio, o si el reinicio saliera, por ejemplo, triunfante, se leería a través de un mensaje muy malo. O sea, los profesores, por el comunicado de la Asamblea Nacional, pues tuvieron miedo, porque aquí la palabra miedo hay que meterla también, y entonces, bueno, fueron y votaron por el reinicio. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay un reclamo justo, salarial. Creo que hay una forma muy, muy mal procesado ese reclamo justo, donde el gobierno se ha negado a sentarse con la parte, a negociar bilateralmente con ella. Y en tercer lugar, hay una amenaza en la Asamblea Nacional, entonces que nosotros no podemos salir como mansos corderitos que a rendirnos porque la Asamblea Nacional nos mostró sus garras. De manera tal que no quiero votar por el reinicio, pero tampoco quiero votar por el no reinicio. ¿Por qué no quiero votar por el no reinicio? Porque creo que la estrategia no ha sido buena. O sea, realmente la FAPU y ni nosotros como gremio ni como colectivo hemos logrado organizar acciones lo suficientes para que presionen al gremio. Entonces al gobierno, disculpa. Entonces el gobierno se siente cómodo con el conflicto. Las universidades están paralizadas. Posiblemente de este referéndum que se está ocurriendo hoy es 11 de noviembre, ¿no? Y 12. Hoy es 12, y el viernes 13, que es mañana, arranca la campaña, y estamos a un mes de diciembre. Entonces es muy posible que de este no reinicio, que debe ser lo que va a salir victorioso, es lo más seguro, hablamos de una universidad paralizada durante un mes más. Entonces a mí me parece que eso es un error. Y nosotros veníamos varios profesores de un grupo denominado Pensamiento Estratégico, donde está Rolando, por cierto, de tu escuela, veníamos proponiendo acciones intermedias. La tregua, por ejemplo, podía ser una. Yo hablaba de la reincorporación a media máquina, podía ser la tregua, una tregua. Los profesores, como el ministro ha dicho que él no conversa porque las universidades están paralizadas, entonces bueno, entremos y demos un lapso para la conversación bilateral, ahora sí. Pudiera hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Esa tregua tendría que entenderse como una reincorporación muy sui generis. ¿En qué sentido? En que la gente tendría que entender que se va a poder dar clases donde se pueda dar clases, donde no haya materiales, donde no haya reactivos, donde, por ejemplo, así como María Triolo, o sea, comparto totalmente lo que ella dice en su audio. Los profesores de química general de ingeniería ya dijeron no podemos dar clases, pues no tenemos los reactivos. Así hay una situación en FACIC parecida. Entonces nosotros podríamos... Sí, es una situación que se repite. Nosotros podríamos arrancar bajo un escenario de negociación con las autoridades locales de las facultades donde tales y tales materias no se van a poder dar porque no están las condiciones y tales sí, etcétera, pero tenemos a los muchachos adentro.
porque cuando los muchachos se metan adentro se va a generar un foco de descontento estudiantil, que es lo que no le interesa a los estudiantes, y eso sí es político. Yo sí admito que yo asumo este conflicto como político, por lo tanto mi interés es meter a los muchachos allá adentro, a que los profesores les digan lo que está pasando con la universidad, y porque la universidad se les está perdiendo, porque esa universidad popular autónoma democrática no va a ser posible así nomás, que no van a tener comedor, que ese comedor bellísimo que inauguró el gobernador con la rectora, parece que es buenísimo, no tiene dinero, porque no tiene comida, porque los proveedores no están dispuestos a dar crédito para dar comida, no va a haber transporte, las aulas van a estar a media luz, los laboratorios van a estar sin aire acondicionado, entonces usted mete a los estudiantes allí y ahí se arma el cardero, y ahí pues no verá, ahí se hacemos política. Lo que está haciendo FAPU hoy es la no política, es una huida hacia adelante. Para mí, a mi manera de ver, suicida. Suicida totalmente. Que pone además con un gran impacto divisionista sobre la comunidad, porque pone a las autoridades en un problema grave. ¿Qué van a hacer? Porque el dinero está llegando, los aumentos están llegando. Entonces, ¿qué van a hacer las autoridades? ¿Van a devolver el dinero? O sea, podrían considerar, bueno, el dinero de los aumentos vamos a comenzarlo a devolver porque estamos parados, porque ellos tienen también que cuidarse. Ellos también tienen que cuidarse, porque ellos son los cuentadantes. Y entonces, y no hablo mucho más, el dibujo de las amenazas que bocetea la Asamblea Nacional en su comunicado busca justamente apuntar a esa debilidad. Yo creo, finalmente, que la Asamblea Nacional hizo ese comunicado para provocar. Y los gremios están pisando el peine y están cayendo en esa provocación. Estamos escuchando entonces la opinión del profesor Asdrúbal Romero, ex rector de la Universidad de Carabobo, en este marco tan complejo como lo es la crisis en el contexto universitario. Escuchamos